El comportamiento del flujo en regulación depende de la configuración de la turbina axial. Por un lado, el distribuidor puede tener diferentes configuraciones. En particular, vamos a considerar un distribuidor de tipo axial como el rotor o bien uno cilíndrico como el que utilizan las turbinas Francis. Por otro lado, el rotor puede ser de tipo Kaplan, cuyos álabes son orientables, o de tipo hélice, con álabes rígidos. A partir de las configuraciones posibles en una turbina de tipo axial, procede a realizarse la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene la elección de un tipo de elemento u otro sobre el funcionamiento de la turbina? Pues bien, nosotros estudiamos el funcionamiento de las turbomáquinas a partir de las condiciones de flujo en las secciones transversales más significativas. En este caso estaríamos hablando de las secciones de salida del distribuidor y de la entrada y salida del rotor. Cuando se elige un tipo de elemento configurable, esta elección influye en el flujo a través del mismo y en las secciones que se encuentran aguas abajo. Para empezar, la elección del distribuidor tiene influencia sobre el triángulo de velocidades a la salida de este, que depende de parámetros como la sección de paso o el ángulo de los álabes en este punto. Pero la elección de un tipo de distribuidor u otro, es decir, decantarse por uno radial o por uno axial, determina la forma en la que calcularemos el triángulo de velocidades a la entrada del rotor. Y por último, seleccionar un tipo de rotor Kaplan o uno de hélice determinará el cálculo del triángulo de velocidades a la salida de dicho rotor. Lo que vamos a hacer a lo largo del vídeo es explicar cómo se calcularán los triángulos de velocidades en las secciones significativas para las diferentes configuraciones del distribuidor y del rotor. No obstante, vamos a omitir en este vídeo el cálculo del triángulo de velocidades a la salida del distribuidor en condiciones de regulación, que ya fue explicado en un vídeo anterior. Bien, vamos ahora con el cálculo del triángulo de velocidades en la sección 1 en la entrada del rotor en condiciones de regulación. Como decíamos, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el tipo de distribuidor, ya que tendrá una influencia fundamental en cómo debemos calcular el triángulo de entrada al rotor. En este punto debo hacer énfasis en la importancia de ver o de repasar el vídeo sobre los triángulos de velocidades en turbomáquinas axiales, porque si no, nos perderemos en la explicación posterior. Así que mi recomendación es repasar ahora dicho vídeo antes de continuar. Según se explica en el vídeo mencionado, si la turbina axial monta un distribuidor también axial, el flujo tanto en el distribuidor como en el rotor se estudia para una superficie de corriente determinada, que viene dibujada en azul en el esquema. Al encontrarse las secciones 0 y 1 en la misma posición radial D, y si el rendimiento volumétrico es cercano a 1, el triángulo de velocidades absolutas es prácticamente el mismo entre las secciones 0 y 1. De cara a la regulación, la información más relevante es que el módulo de V1 es aproximadamente igual al módulo de V0, que además en regulación se puede considerar constante. En el caso de que la turbina monte un distribuidor de tipo radial o cilíndrico, la relación entre los triángulos de velocidades en las secciones 0 y 1 ya no es tan inmediata. Ambos triángulos se relacionan aplicando la conservación de momentos cinéticos entre 0 y 1, lo que establece una relación entre VU0 y VU1. Por otro lado, para determinar la velocidad meridiana en el rotor utilizaremos la ecuación que la relaciona con el caudal para unas condiciones de flujo uniforme. En este caso debemos hacer énfasis en utilizar la expresión correcta para la sección de paso radial a la salida del distribuidor. Esta expresión se explicó en el vídeo del triángulo de velocidades en turbomáquinas axiales. Todo esto hace que V1 sea distinto de V0 y que por lo tanto V1 ya no sea constante en este caso. Vamos ahora sí a ver el efecto de la regulación en la sección 1, de entrada al rotor. Empezaremos por la configuración con distribuidor axial, partiendo de las condiciones nominales, donde el caudal y demás parámetros de funcionamiento son los nominales. Como hemos dicho, para esta configuración el módulo de V1 se mantiene constante en regulación, no así su dirección, que se controla abriendo o cerrando el distribuidor. Así, trazando una circunferencia con centro en el origen de V1 y con el radio igual a su módulo,
obtendremos los posibles vértices del triángulo de velocidades en regulación. En el caso de trabajar en condiciones de carga parcial, el caudal y la velocidad meridiana serían menores que en condiciones nominales. Por lo tanto, para resolver el triángulo debemos determinar el valor de ambos. Como vemos, en el triángulo de velocidades en carga parcial, dibujado en amarillo, la dirección de la velocidad relativa a la entrada del rotor, V1, ha cambiado con respecto a las condiciones nominales. Dicha desviación se cuantifica como delta beta, que es igual a beta 1' menos beta 1. En condiciones de sobrecarga, de forma equivalente, a partir del módulo de V1 y del nuevo valor de caudal, se puede resolver el nuevo triángulo de velocidades. Como vemos, en sobrecarga, de nuevo se produce una desviación de la dirección de la velocidad relativa a la entrada del rotor. Nótese que para el triángulo de velocidades representado se ha obtenido una delta beta negativa en el caso de carga parcial y positiva en el caso de sobrecarga, aunque esto no tiene por qué ser así y dependerá mayormente de la geometría del triángulo de velocidades en el punto de funcionamiento nominal. Más adelante veremos cuáles son las implicaciones de esa variación en la dirección de la velocidad relativa a la entrada del rotor, causada por la regulación. Por ahora simplemente remarcaremos que resulta fundamental para interpretar el funcionamiento del rotor en estas condiciones. Vamos ahora a ver las particularidades del triángulo de entrada al rotor axial, cuando se monta un distribuidor cilíndrico. En este caso, ya hemos visto que se puede resolver el triángulo de velocidades en la sección 0, ya que el módulo de V0 es aproximadamente constante, pero no lo será el módulo de V1, así que debemos resolver el triángulo a la entrada del rotor a partir del triángulo a la salida del distribuidor mediante las ecuaciones anteriormente descritas. Finalmente, los triángulos de velocidades resultantes para los puntos nominal, de carga parcial y de sobrecarga en la sección de entrada al rotor serán parecidos al caso del distribuidor axial, con la salvedad de las variaciones en el módulo de V1 en condiciones de regulación. Como decíamos, V1 lo podremos obtener a partir de sus componentes azimutal y meridiana a partir de las ecuaciones propuestas. En cualquier caso, con esta configuración de distribuidor radial también existirá un ángulo de desviación delta beta en la dirección de la velocidad relativa de entrada al rotor axial. Habíamos adelantado que el ángulo delta beta que se desvía a la velocidad relativa era un factor clave para la comprensión del funcionamiento de la regulación. Pues bien, las consecuencias de la existencia de delta beta son diferentes en función del rotor que monte la turbina. El rotor de tipo hélice es mecánicamente más sencillo, ya que está formado por álabes rígidos que giran solidarios al eje del rotor. Así, si para una superficie de corriente determinada representamos la cascada de álabes del rotor, existirá un ángulo de ataque óptimo a la entrada de este, beta 1 asterisco, que depende de la geometría de los álabes y que será siempre el mismo, ya que los álabes son rígidos. Recordemos que como el rotor está girando, la velocidad con la que el rotor ve el flujo es la relativa, W1. En consecuencia, en el punto de funcionamiento nominal, W1 debe llevar la dirección óptima de entrada al álabe, siendo el ángulo beta 1 del triángulo de velocidades en verde igual al ángulo óptimo de entrada al rotor beta 1 asterisco en azul. Pero, ¿qué ocurre en condiciones de regulación? Vamos a dibujar el caso de la regulación en carga parcial, pero en sobrecarga tendríamos una situación equivalente. Como sabemos, en condiciones de regulación, W1 cambia su dirección. Esto hace que el flujo no entre en el rotor en la dirección óptima, siendo menos eficiente el intercambio de par entre ambos. A esta pérdida energética se la conoce como pérdidas por choque, que son nulas en el punto de funcionamiento nominal, pero aumentan al alejarnos de este. En el balance energético de la turbomáquina, estas pérdidas quedan englobadas en las pérdidas hidráulicas, que denotamos con HL. La existencia de las pérdidas por choque a la entrada del rotor es precisamente el motivo por el cual se diseñó el rotor de tipo Kaplan. Los álabes de este rotor tienen la capacidad de pivotar, tal y como se muestra en la animación. De esta manera, en situaciones de regulación en las que W1 cambia de dirección, el álabe del rotor está programado para girar o pivotar y adaptarse a la nueva dirección del flujo.
evitando que se produzca choque a la entrada y por lo tanto evitando pérdidas hidráulicas. Es importante remarcar que la selección de un tipo u otro de rotor no tiene ninguna influencia sobre el triángulo de velocidades a la entrada de este, sino que la tendrá sobre el triángulo de velocidades a la salida, como veremos a continuación. Bien, vamos con el estudio del triángulo de velocidades a la salida del rotor, que como decíamos vendrá determinado por el tipo de rotor axial utilizado. Recordemos que en turbinas hidráulicas supondremos que el flujo sale del rotor perfectamente guiado por los álabes. Esto quiere decir que el ángulo β2 de la velocidad relativa W2 a la salida del rotor será igual al ángulo de los álabes a la salida, β2 asterisco, en todo momento. De esta manera, para un rotor de tipo hélice de álabes rígidos, el ángulo a la salida de estos, β2 asterisco, siempre será el mismo. Por lo tanto, al dibujar el triángulo de velocidades en la sección 2 en condiciones nominales, β2 deberá ser igual a β2 asterisco, y como vemos en el esquema, W2 irá en la dirección de los álabes a la salida del rotor. Para dibujar el triángulo de velocidades en dicha sección en condiciones de regulación, sabemos que el ángulo β2 debe ser el mismo, y por lo tanto podemos dibujar el lugar geométrico de los puntos del plano donde se encontrarán los posibles vértices del triángulo. El dato que nos permite definir completamente el triángulo será el valor de la velocidad meridiana, proporcional al caudal. Como sabemos, en carga parcial el caudal será menor que en regulación. Así, sabiendo el valor de la velocidad meridiana, se puede trazar una paralela a U, y donde se corte con la recta anterior estará el vértice del triángulo de velocidades. Si dibujamos ahora la velocidad relativa a la salida del rotor W2 sobre el esquema, veremos que de nuevo lleva la dirección de los álabes a la salida, pero tiene un módulo menor que en el caso del funcionamiento nominal, debido a la contracción de la componente meridiana. Si seguimos el mismo procedimiento en sobrecarga, obtendremos el triángulo de velocidades a la salida del rotor en dichas condiciones, y esta vez la velocidad relativa a la salida del rotor habrá aumentado en módulo. A modo de resumen, para el caso de montar un rotor axial de hélice, nos quedaremos con que, al ser sus álabes rígidos, se producen pérdidas por choque a la entrada y el ángulo de la velocidad relativa a la salida del rotor, β2, se mantiene constante en cualquier situación de regulación. Finalmente vamos a ver el comportamiento en situación de regulación del triángulo de velocidades a la salida de un rotor de tipo Kaplan. Tal y como hemos visto antes, ante una situación de regulación, la dirección de W1 varía una cantidad de delta beta y el álabe del rotor Kaplan pivota sobre sí mismo un ángulo también delta beta para evitar las potenciales pérdidas por choque. Esto obviamente provoca que tanto el ángulo de los álabes a la entrada como a la salida del rotor varíen en esa cantidad delta beta. Como el flujo se considera perfectamente guiado a la salida del rotor, la dirección de la velocidad relativa en dicho punto, W2, variará con respecto al punto nominal en la misma medida en la que lo ha hecho W1. Podríamos decir, a modo de resumen, que el uso de un rotor de tipo Kaplan tiene dos consecuencias. La primera es que se evitan las pérdidas por choque a la entrada del rotor, y la segunda es que el giro de los álabes del rotor provoca una variación en la dirección de W2 igual a delta beta. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver de forma práctica cómo se construyen los triángulos de velocidades en regulación partiendo del triángulo en condiciones de funcionamiento nominal, representado en verde. Supondremos que ya se ha resuelto el triángulo de velocidades a la entrada del rotor mostrado en la pantalla anterior, y que por lo tanto ya conocemos el valor de delta beta. En condiciones de carga parcial y según el triángulo de velocidades a la entrada del rotor, delta beta era una cantidad negativa, por lo que β2' va a ser menor que β2. Así, podemos trazar la recta que indica la dirección de W2'. Calculando la velocidad meridiana a partir del caudal, trazamos una paralela a U, y en el corte de ambas rectas se encuentra el vértice del triángulo de velocidades.
La construcción del triángulo de velocidades en sobrecarga se realizará de forma análoga, teniendo en cuenta que delta beta había salido una cantidad positiva. Nótese que en carga parcial se ha obtenido que delta beta es negativo y en sobrecarga delta beta positivo, pero esto no tiene por qué ser siempre así y dependerá del triángulo de velocidades a la entrada del rotor. Bien, a modo de resumen vamos a repasar los pasos a seguir para resolver el triángulo de velocidades correspondiente a una superficie de corriente determinada en una turbomáquina axial en regulación. El punto de partida sería conocer los triángulos de velocidades en condiciones nominales. Y a esto se añade que en condiciones de regulación consideramos que el módulo de V0 es constante. Tal y como hemos comentado, el tipo de distribuidor determina la forma en la que calcularemos el triángulo de entrada al rotor. Las turbomáquinas axiales pueden montar distribuidores de tipo axial o de tipo radial. Si se monta un distribuidor de tipo axial, debido a las similitudes geométricas entre las secciones 0 y 1, los triángulos en dichas secciones son prácticamente idénticos. De esta manera, se puede omitir el cálculo del triángulo de velocidades a la salida del distribuidor, calculando directamente el triángulo a la entrada del rotor, sabiendo que el módulo de la velocidad absoluta V1 en regulación permanece aproximadamente constante. Para un distribuidor de tipo cilíndrico, sí será necesario calcular el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor, donde el flujo es radial. Para ello usaremos el dato de que el módulo V0 es aproximadamente constante en regulación. Una vez resuelto, se aplicará la conservación del momento cinético entre las secciones 0 y 1 para obtener el triángulo de velocidades a la entrada del rotor. Independientemente de la configuración utilizada, en regulación la dirección de la velocidad relativa a la entrada del rotor, W1, tendrá una desviación con respecto al punto de funcionamiento nominal y que hemos cuantificado como delta beta. El valor de delta beta lo podemos calcular una vez hemos resuelto el triángulo de velocidades en esta sección, en la entrada del rotor. Y el efecto de esta desviación dependerá del tipo de rotor utilizado. Los más habituales son los rotores de tipo hélice con álabes rígidos o de tipo Kaplan con álabes móviles. En el caso de utilizar un rotor de tipo hélice, ya comentamos que la existencia de delta beta provoca que el flujo no entre a los álabes del rotor con la dirección óptima, produciéndose pérdidas por choque. Además, como el flujo sale guiado y la posición del álabe no cambia, el ángulo del flujo a la salida del rotor será siempre el mismo para cualquier situación de regulación. Finalmente, al utilizar un rotor de tipo Kaplan, los álabes pivotan para adaptarse a la nueva dirección del flujo a la entrada del rotor, evitando así que se produzca choque. Para calcular el triángulo de velocidades a la salida del rotor, se deberá tener en cuenta que los álabes han girado un ángulo delta beta y por lo tanto, el ángulo que marca la dirección de la velocidad relativa a la salida del rotor, beta 2, también varía en dicha cantidad.